politicadesantafe.com. Bueno, buenos días a todos y a todas. Agradecemos la presencia hoy en este recinto del Ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, de nuestro gobernador, Omar Perotti, y de nuestro Ministro de Trabajo de la provincia, Roberto Zuckerman, y también está presente el Gerente General de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, Marcelo Domínguez. Bueno, señora senadora, señores senadores, señores diputados, señoras diputadas, vamos a recibir entonces al ministro Moroni, quien va a quedar a disposición de ustedes. Él viene a dar su apoyo a la adhesión por parte de Santa Fe a la Ley Nacional 27.348, modificatoria del régimen de riesgo de trabajo, más específicamente el título 1 de la ley, complementaria de la Ley sobre Riesgo de Trabajo número 24.557. Como es de público conocimiento, el proyecto de ley que entró en la Cámara de Senadores el 10 de diciembre del 2018 fue aprobado el 4 de julio del 2019. Este proyecto de la Cámara de Senadores, que yo en este momento presido, pasó a la Cámara de Diputados el 26 de julio del 2016 y desde ese momento se encuentra a la espera de su tratamiento y eventual aprobación. Es importante aclarar que este proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados caduca el 30 de abril de este año. Los dejo con el ministro, quien nos va a ilustrar acerca de las consideraciones de este proyecto, y quedan ustedes obviamente después con la posibilidad de hacer todas las interrogaciones, sacarse todas las dudas y hacer todas las participaciones que consideren necesarias. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Primero agradecer, la verdad que me siento en un lugar que no me corresponde, pero... No, bueno, yo le acabo de decir que esto es, interesante. Por momentos a veces se puede convertir en algo donde uno tiene que tener una posición arbitral, pero bueno, hay un comportamiento muy respetuoso, así que todo para usted. La verdad que voy a tratar de ser breve para después contestar las preguntas que ustedes consideren que sean necesarias que responda. A ver... Argentina tiene una larguísima historia en materia de accidentes de trabajo. Yo siempre recuerdo que tuvo una legislación avanzada, porque en 1911 teníamos la ley 9688, que fue una avanzada a nivel mundial. La verdad que había muy pocos países que habían reglamentado en forma específica este tema de cómo accedía un trabajador a una reparación de sus daños. La mayor parte de los países lo tenían vinculados, al igual que nosotros, al Código Civil, lo cual... representaba para el trabajador una carga porque tenía que demostrar la atribución de responsabilidad de acuerdo a los viejos criterios, tenía que demostrar la cuantía del daño, someterlo a un proceso judicial complejo, y en eso la ley 9688 fue un avance y estableció, más allá del detalle de cómo estaba redactada en ese momento, que era una copia de una ley francesa, una copia más o menos de una ley francesa, estableció dos principios básicos, es decir, reparación tarifada, tipos jurídicos cerrados, o sea, no discutimos si hay atribución o no de responsabilidad, sino que, dado el accidente o dada la enfermedad en el listado, recuerden que en esa época tenía el listado de enfermedades profesionales, dadas estos supuestos, no hay que demostrar la responsabilidad del empleador, sino que automáticamente corresponde el pago de la reparación. Y para evitar discutir de cuánto era esa reparación, se estableció el esquema de reparaciones tarifadas, algo muy típico del derecho del trabajo. El derecho del trabajo en general trabaja con estas reparaciones tarifadas, cosa que simplifican el acceso a la reparación. Como corresponde a la historia argentina, la suerte de esta ley fue con los péndulos históricos. Durante mucho tiempo se achicaban las tarifas, o no se actualizaban suficientemente las tarifas, con lo cual las reparaciones eran muy bajas. No se actualizaba la lista de enfermedades profesionales, con lo cual había enfermedades que claramente eran profesionales y no estaban incluidas en el listado. Y lo que fuimos haciendo con esas torpezas fue haciendo inoperativa una ley que era muy buena. La realidad es que fuimos convirtiendo en inoperativa una ley cuyos principios eran muy buenos. Y ahí empezó el tema de, bueno, si una ley no reconoce la existencia de daños que son claramente laborales, y esa misma ley, cuando los reconoce, los resarce de un modo insuficiente, tenemos que buscar otra vía. Y ahí empezó el tema judicial, porque justamente por las falencias, los errores de los gobiernos de turno de castigar esta ley no actualizando ni
ni las enfermedades, ni las tarifas, con lo cual ahí fue como se abrió la vía judicial. De la 96-88 hasta esta ley tuvimos infinidad de modificaciones. Tuvimos muchas modificaciones, algunas más acertadas, algunas menos acertadas, algunas que prácticamente lo convertían en el Código Civil, porque decían cada uno repara lo que provoca, con lo cual eran un tipo jurídico claramente abierto que requería una discusión judicial, hasta que salió esta ley. Esta ley vuelve a los principios de la 96-88. O sea, la realidad es que lo que volvemos a hacer es tener una reparación tarifada adecuada, que hoy está en montos adecuados. De hecho, no lo traje, pero por lo menos en la Justicia Nacional, hoy las reparaciones de accidentes de trabajo superan a lo que se condena en accidentes de tránsito en la justicia civil. Cuando uno analiza daños similares, están en montos mayores las reparaciones de accidentes de trabajo que las condenas en accidentes de tránsito civil, que son dos esquemas que uno puede tratar de comparar. Tiene un esquema de actualización permanente de las enfermedades e incluso disculpen el neologismo, es abrible, o sea, el listado no es un listado absolutamente cerrado, sino que prevé los mecanismos de apertura. Y tiene, a través de la sanción de la ley nunca me acuerdo el número de esta última ley, a la que van a intentar ver si adhieren o no ustedes, estableció como obligatoria la instancia administrativa y resolvió los problemas que generó antes la inconstitucionalidad de la instancia administrativa, que era la invasión de una ley nacional sobre las jurisdicciones provinciales. ¿Cómo lo resolvió? Diciendo que esa instancia administrativa obligatoria solo será obligatoria si las provincias adhieren. Es decir, que admiten la existencia de esta instancia administrativa, la propia provincia adhiere a esto. Es una solución que en las provincias que han adherido ha funcionado muy bien. O sea, no tiene sentido someter a un proceso judicial que tiene sus propias reglas para discutir cosas más complejas, lo que en realidad es simple. Hay cuestiones que son muy simples y son matemáticas. O sea, si sucedió tal accidente, se graduó la incapacidad de acuerdo al baremo, que hoy la Corte ha reconocido que el baremo es de aplicación obligatoria aún para los tribunales, no solo para la instancia administrativa. Entonces, ¿para qué someter a un proceso largo y costoso lo que se puede resolver por un proceso simple y barato? Este es el punto. Yo entiendo que ahí entran en juego cuestiones tan caras a nosotros los abogados como es acceso a la justicia, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que esta ley no lo niega. No lo niega, sino que simplemente dice, pase primero por esta instancia. Yo vivo en Capital, yo estoy acostumbrado a que para un juicio por desalojo también paso por una instancia previa de mediación y yo no la considero, nadie la considera una negación o una denegación de acceso a la justicia. O sea, nosotros todos pasamos por mediación, todos pasamos antes por otra instancia, antes de poder llegar a los tribunales. Creo que lo que tenemos que debatir de fondo es si estamos discutiendo el derecho a la acción de los trabajadores, porque a veces parece que nos preocupa más el derecho a la acción que el derecho a la prestación. O sea, la realidad es que la acción es la consecuencia de un incumplimiento. Recordemos aquella vieja definición del Código Civil Viejo, que los incumplimientos de las obligaciones daban lugar a las acciones. O sea que la verdad es que a veces estamos discutiendo más el derecho a la acción que el derecho a la prestación. Creo que lo que nos tiene que interesar es el derecho a la prestación. Es decir, que el trabajador tenga una oportunidad ante un modo simple, que respeta sus derechos, que respeta la participación de su patrocinante, que si no tiene patrocinante se le provee de forma gratuita y que puede tener en plazos razonables el acceso al resarcimiento que ya está tarifado. O sea que no hace falta que un juez evalúe cuál es el daño, porque el daño ya está evaluado por la ley. Tenemos un baremo uniforme, claramente uniforme después de las decisiones de la Corte, en donde ya solo se pueden medir las incapacidades de acuerdo al baremo que trae la propia ley. Y esto no quiere decir que se viole el acceso a la justicia, porque si hay situaciones que por algún motivo, como toda ley cerrada, como toda ley que está tarifada, como toda ley que tiene un listado, como toda ley que tiene un baremo, puede haber situaciones con alguna complejidad que escapan a las previsiones de la ley, tampoco se le está negando el acceso a la justicia, simplemente se está diciendo pase por esta instancia. Particularmente, en el caso de las provincias que han adherido, han bajado
fuertemente la cantidad de litigios que llegan al sistema judicial, permitiendo que el sistema judicial se ocupe más de las cosas que tienen que ocuparse porque sí requieren intervención judicial. Ha bajado los costos para las empresas, o sea, porque la verdad es que no estamos haciendo una ley para que le bajen los costos a las empresas, estamos haciendo una ley para que los trabajadores cobren adecuadamente y tengan mecanismos de prevención adecuados. Pero tampoco podemos dejar de pensar en tener un esquema en donde los empresarios tengan un costo cierto y más o menos adecuado. La provincia de Santa Fe hoy tiene un costo de alícuota bastante superior a, por ejemplo, la provincia de Mendoza, o alícuota promedio, o la provincia de Buenos Aires. O sea, Santa Fe tiene una alícuota promedio de casi 4 puntos, 3,96, y la provincia de Buenos Aires tiene una alícuota de 3,24. La ciudad de Buenos Aires tiene una alícuota de 2,11. Está bien que en la ciudad de Buenos Aires es verdad que hay mayor cantidad de trabajadores de servicios que trabajadores industriales, pero la comparación con Córdoba no creo que tengan una proporción distinta de trabajadores industriales Córdoba que Santa Fe. Y Córdoba está 3,30. Entonces, la realidad es que no solo esto permite un mecanismo razonable y rápido de solución de los conflictos del acceso a la prestación por parte del trabajador, sino que permite también que las empresas tengan un costo más adecuado que el que están teniendo. No le encontramos efectos negativos. La verdad es que tratamos de encontrarle efectos negativos y no se los encontramos. Así que bueno, quedo a disposición de ustedes. No voy a entrar en el detalle de la ley. A la ley, y lo que mirábamos era con respecto al trabajador, porque tenemos algunos inconvenientes de implementación práctica, y se lo dije y se lo vuelvo a repetir. Para nosotros sería fundamental poder contar con comisiones médicas funcionando que beneficien al trabajador en lo que significa el acercamiento a su lugar de trabajo. Usted sabe que nosotros tenemos un inconveniente fundamental, que en la provincia de Santa Fe funciona la Comisión de Rosario, o por lo menos la de la ciudad también de Santa Fe, y esto hacía que un trabajador de una localidad de Reconquista o de Rufino tuviese que desplazarse a nuestra ciudad. Pero además tenemos un inconveniente puntual, ministro, en la provincia, que la comisión establece que en el caso que el trabajador quiera llevar adelante algún planteo judicial, lo debe hacer en los tribunales laborales a donde funciona la comisión médica, ergo en la ciudad de Rosario. Usted sabe que las audiencias, y está el ministro de Trabajo de nuestra provincia presente, en el caso de los juzgados laborales tenemos audiencias que se están dando entre 18 y 20 meses. Esto la verdad que perjudica notablemente al trabajador. Entonces estaríamos estableciendo desde nuestro punto de vista un inconveniente notable en ese sentido, así que sería importantísimo, más allá que la media sanción del Senado, como lo dijeron en la reunión que tuvimos recién, establecía que la ley era de aplicación plena a partir del funcionamiento de las comisiones. Nosotros creemos de que esta es una facultad que tiene que hacer el Gobierno Nacional y por lo tanto tendría que ser acordado con el marco de la provincia de Santa Fe para que podamos tener las comisiones funcionando y a partir de allí establecer la adhesión. En algún momento la preocupación que teníamos algunos legisladores era de que si nosotros adheríamos, luego en la implementación de estas comisiones se largaran demasiado en el tiempo y esto perjudicase notablemente a los trabajadores. Así que sería fundamental, ministro, que nosotros podamos establecer que las comisiones no solamente estén designados los lugares, porque usted me puede contestar de que hay una resolución de mayo del año pasado de las autoridades anteriores que establecía ubicaciones determinadas de algunas comisiones y de delegaciones, y nosotros conocemos, esto es así, pero la mayoría en la práctica no están funcionando. Eso significa de que, a pesar de que está la resolución, el trabajador sigue teniendo que desplazarse a los lugares donde las comisiones funcionan, y eso me parece que establece un nivel de desigualdad. Así que esto es lo que le quería plantear, ministro. No, está bien, el planteo es razonable, ya me lo había planteado. Nosotros tenemos previsto este año ir abriendo las comisiones médicas que ya están previstas en la resolución. También tenemos previsto lo que le comentaba antes, hay un módulo para hacer unas comisiones médicas móviles que lo tenemos en desarrollo. Había unos modelos realizados que esperamos durante el año. Lo otro que vamos a hacer es, algunas partes de los trámites van a poder ser hechas en las agencias de ANSES, que tienen muy buena distribución geográfica. Así que a lo largo del año vamos a ampliar esto. O sea, lo que ya está previsto en la resolución, en este año se va a implementar. O sea, y las unidades móviles y la atención a través de ANSES, tenemos que definir bien qué parte del trámite puede hacerse directamente en ANSES, que tiene bastante capilaridad, o sea, está previsto en bastantes regiones, y veremos estas unidades móviles.
Es una cosa para ir desarrollando. Diputada Brera. Sí, ¿cómo le va, ministra? Yo quiero hacer algunas objeciones. Yo cuando escucho hablar de todos estos temas y con la historicidad que usted hacía sobre el tema, tengo la sensación que estamos retrocediendo a antes de la ley 9688. Y no se nos escapa a ninguno que esta ley trae serias violaciones de los derechos constitucionales más elementales. No se entiende por qué se le otorgan facultades jurisdiccionales a una instancia administrativa. Eso es una clara violación constitucional. Y es indiscutible eso. Yo no sé cuál es el problema actualmente. Parece que el grave problema de la defensa de los derechos es acceder al Poder Judicial. Y nosotros vivimos en un Estado constitucional que está dividido en 3 poderes. Y parece que el problema es que los litigios de derechos no vayan al Poder Judicial. Y esto además viola seriamente el acceso a la justicia, porque se le establece al trabajador, que es la parte más vulnerable, pero se le establece al trabajador una instancia administrativa obligatoria. Y esta instancia administrativa obligatoria impide recurrir directamente a la justicia. Yo no soy laboralista, soy penalista, pero voy a hacer una comparación. Hoy parece que el gran problema es el proceso penal. Entonces, en la provincia de Santa Fe tenemos una cantidad de juicios abreviados que se resuelven para evitar justamente el procedimiento judicial. Pareciera que lo práctico es eso, pero lo práctico va en contra de los derechos instalados constitucionalmente y convencionalmente. Le digo más. Aunque se invite a las provincias, como usted ha mencionado, no deja de ser violatorio del acceso a la justicia. Y esto es innegable, porque para ir a un juez primero tengo que soportar un procedimiento administrativo obligatoriamente, no opcional, es obligatorio. Y encima se establece un sistema, se limita el derecho al recurso a un determinado plazo. El derecho al recurso es constitucional y es convencional. Eso no se puede, es absolutamente inadmisible esa forma de resolver. Y además, el trabajador tiene derecho a discutir lo que le corresponde por reparación ante un juez, y ante un juez imparcial, no ante una instancia administrativa que depende del Poder Ejecutivo. ¿Y por qué le digo que retrocedemos antes de 1911? Porque las aseguradoras de riesgo del trabajo son privadas y con fines de lucro. Y lo que uno escucha cuando entre otros cuestionamientos, ¿no? Al adherir las provincias se viola también la autonomía de las provincias, etcétera, ¿no? Y además se violan derechos fundamentales que ha establecido el derecho convencional, los pactos gemelos del 66, ¿no? El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No puede regresarse en materia de derechos humanos, y todos tenemos acceso a la justicia. Si los juicios son lentos, habrá que resolver la administración de justicia, pero no impedir el acceso a los juicios a un trabajador que está reclamando derechos. Las comisiones médicas dependen del Poder Ejecutivo. O sea, se está violando el principio jurisdiccional, y se están violando los pactos en cuanto a la división de poderes y al principio de no regresividad en materia de derechos fundamentales. Todo esto para que en vez de una alícuota de 4 haya una alícuota de 3,30. Realmente es muy difícil de entender toda esta propuesta, y creo que genera una grave violación a los derechos fundamentales, por lo cual, bueno, me genera muchas dudas, ¿no? Y es una duda seria de los trabajadores y del movimiento sindical argentino y santafesino. Sí, Roberto.
Sí, quería opinar sobre este tema. Por supuesto que nosotros respetamos todas las opiniones y quiero que sepan que justamente después de esta reunión queríamos escuchar distintas voces. Nosotros vamos a presentar, como nos fue pedido públicamente en la reunión que concurrimos a la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados, vamos a presentar el mensaje del Ejecutivo. Por lo tanto, quizás, digamos, muchas de las cosas que nos podamos también llevar de esta reunión nos sirvan para incorporar y mejorar los proyectos que han tenido debate parlamentario. Quiero decir esto en cuanto a que algunos de las puntualizaciones que se pueden hacer o se pueden haber hecho están contenidas ya de por sí en la propuesta que nosotros queremos elevar. En ese sentido, para decir una de las cosas que siempre ha sido cuestionada a las adhesiones, que nosotros no estamos de ninguna manera pensando en una adhesión incondicionada o en una adhesión lisa y llana, sino en una adhesión donde la provincia tenga sus competencias y ejerza sus facultades. No me quiero poner en profesor de Derecho Constitucional, pero hay algo que se denomina federalismo de concertación, donde justamente las provincias tienen la posibilidad de articular con la nación distintos tipos de competencias y de llevar adelante convenios y de llevar adelante justamente esa competencia de manera conjunta. Por lo tanto, quiero dejar absolutamente claro que no es de ninguna manera nuestra postura renunciar a competencias que son de la provincia. Eso por un lado. Por otro lado, lo cierto es que en nuestro país existen distintos sistemas de mediación, como recién puntualizó el ministro, sistemas de mediación obligatoria, que han sido declarados constitucionales siempre. Entonces pueden gustar o no gustar, pero yo no sería, tan terminante a la hora de decir que es inconstitucional, un mecanismo prejudicial obligatorio, porque han sido consolidados en niveles nacionales y provinciales. Por otro lado, no solamente mediaciones, sino también conciliaciones. En el caso, como recién nombraba Capital, la Capital Federal, ahora también provincia de Mendoza, tienen sistemas de conciliación laboral obligatoria prejudicial. El término se denomina SECLO, por ejemplo, en Capital Federal. Es un sistema que funciona desde el año 97 y también, ha sido declarado constitucional y se implementa desde hace tantos años como estoy diciendo. Es decir, no es que si uno implementa un sistema de mediación o de conciliación obligatorio prejudicial, eso significa que sea inconstitucional. Tampoco es cierto que que uno esté restringiendo el acceso a la justicia, ni mucho menos. Porque además a nosotros no solamente nos preocupa que no haya acceso a la justicia, sino lo que se denomina la tutela judicial efectiva. Es decir, yo no puedo estar una vida discutiendo en tribunales. Yo tengo que tener la posibilidad de terminar el proceso de manera rápida, con una resolución que tenga fundamentos. Y lo cierto, recién lo planteaba el diputado Rubeo, en la ciudad de Rosario, una audiencia de conciliación en un proceso laboral tarda 2 años. ¿Sí? Si eso no es denegación de justicia, bueno, tendríamos que replantear lo que es. Entonces eso no es acceso a la justicia, que yo tenga la posibilidad de presentar una demanda. Yo tengo que tener justamente la posibilidad de resolver los temas en tiempo y forma. Y lo cierto es que todos los tribunales laborales de la provincia de Santa Fe, todos, tienen más de la mitad de sus causas con trámites de ART. Es decir, que tenemos colapsados los tribunales laborales con causas de ART. Nosotros estamos convencidos que
bajar esa litigiosidad con un sistema como el que estamos proponiendo, en definitiva lo que va a hacer es lograr una mejor justicia, como bien lo dijo el ministro, para todos los casos que merezcan ser discutidos en la justicia y que todos los casos que puedan ser indudablemente resueltos por una vía prejudicial, entonces estaremos encontrando una solución muy adecuada a ese conflicto. Y hay algo que también es importante, que también lo pensamos incluir en el proyecto. Nosotros no pensamos que una comisión médica puede tomarse todo el tiempo del mundo en resolver esta cuestión. Estamos planteando plazos breves y plazos que son absolutamente perentorios y que van a hacer que las personas que no estén satisfechas con esa resolución puedan acudir a la justicia laboral como corresponde, digamos, y no se le va a demorar de ninguna manera ni ninguna irrazonabilidad como un plazo de 2 años para que tenga una audiencia de conciliación. Entonces, quiero también, digo, porque nos interesa escuchar las distintas opiniones, pero también que en algunas cuestiones puedan ser más cautos y esperar a que tengamos el proyecto presentado, porque ustedes son legisladores y legisladoras y van a tener la oportunidad legislativa de discutir el proyecto como corresponde, ¿no? De la cuestión de la tarifa, que todo está tarifado. Acá no se trata de eso. Acá se trata de proteger el derecho laboral del que pone a andar el mundo todos los días, que son los trabajadores. Hoy en la Argentina hay 1.106 accidentes laborales por día. Una persona pierde la vida cuando la busca ganarse cada 12 horas en la Argentina. Acá en la provincia de Santa Fe hay 123 accidentes laborales por día. Un trabajador santafesino, una trabajadora santafesina se muere cada 4 días. No se trata de la tarifa, porque en todo caso la tarifa y el acceso a la cuestión de la justicia es la consecuencia de algo esencial que está primero. Las condiciones laborales de higiene y seguridad industrial por el cual el trabajador, que es el verdadero productor de la riqueza, está cuidado o está descuidado. Y usted cuando observa las estadísticas de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, se encuentra que la mayoría de los accidentes laborales, de los accidentes sin itinere, de las enfermedades profesionales, se dan en las medianas y las grandes empresas, que son las que tienen volumen de facturación y de ganancias necesarias para invertir y cuidar la salud de los trabajadores. Así que para nosotros esta ley claramente es un retroceso, y más desde el punto de vista filosófico, hoy más que nunca en la Argentina y en la provincia de Santa Fe hay que cuidar la vida y las condiciones laborales del que produce. Simplemente quería ser absolutamente sincero sobre esta situación. Nosotros en la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados hemos cajoneado este proyecto porque nos parece un negocio más para la aseguradora de riesgo de trabajo. Hoy 9 aseguradoras de riesgo de trabajo facturan 84.500 millones de pesos en la Argentina. Y decirle a un trabajador de la provincia de Santa Fe que tiene que dejar de lado lo que la Constitución provincial le dice en el artículo 20, que puede ir a buscar justicia como cualquier ciudadano y cualquier ciudadano en Argentina, porque primero tiene que pasar por donde le diga la RT, es la privatización y la postergación de la justicia y sacar la autonomía del Estado santafesino a favor de un negocio de las privadas. Por eso, ministro, con todo respeto y con la necesidad de seguir debatiendo esto, nosotros le decimos que estamos absolutamente en contra de esto porque no cuida a los trabajadores, no mejora las condiciones de empleo, porque hasta la Organización Internacional del Trabajo hoy está definiendo que las mejores condiciones laborales le hacen ganar más dinero a las empresas y no al revés. Así que muchísimas gracias, señor ministro. No, muy breve. A ver, un poco de historia personal. Yo fui secretario muchos años del Tribunal de Avellaneda en época que había muchos juicios de accidentes de trabajo y estaba vigente la
La 96-88 con algunas modificaciones. Estamos hablando del año 84. Esto para que tengan idea más o menos qué edad tengo. En esa época no había ninguna restricción al acceso a la justicia. La siniestralidad, la cantidad de accidentes que sufrían los trabajadores era infinitamente mayor que en la actual. O sea, la verdad es que si uno de los méritos que le tenemos que reconocer a esta ley es que ha invertido mucho en prevención. Hoy tenemos información, se trabaja en prevención, se trabaja en mesas tripartitas, cuatripartitas, ha bajado la cantidad de accidentes mortales, hay atención médica. Recuerden que con las leyes anteriores la prestación médica quedaba a cargo del hospital de la zona. Hoy hay atención médica, entonces me parece que vamos mirando un pedacito de la ley y no miramos el conjunto. Lo segundo, no entiendo por qué el acceso a un proceso judicial va a conseguir que haya menos accidentes. Me cuesta hacer esa asociación. Con lo cual, yo no hablé de prevención, porque la verdad que lo que veníamos a hablar era la parte de reparación. Entonces, ahora, si hablamos de la parte de prevención, el avance de esta ley con respecto a los esquemas anteriores ha sido enorme. La cantidad de accidentes mortales ha bajado notablemente. Y quiero decirles que tenemos una tradición de cubrir los accidentes en itinere, pero responsabilizar a las condiciones y medio ambiente del trabajo de lo que sucede arriba del colectivo de la vía pública es muy difícil. Y hoy creo que los accidentes en itinere en los mortales deben ser como el 20 y pico, 30%. Entonces, tratemos de separar las cosas y no mezclar temas emocionales con esto. Acá lo único que estamos hablando es de un modo de acceder a una prestación. Recuerden que esta ley además es una ley que está a mitad de camino entre un sistema de responsabilidad y un sistema de seguridad social. Porque es un sistema de seguro obligatorio en donde la reparación está garantizada, todos los empleadores contribuyen, esto tiene garantías estatales, tiene un montón de cosas que lo asimilan mucho a un sistema de seguridad social. Y lo que uno busca en los sistemas de seguridad social no es resolver litigios, sino tener mecanismos de acceso a las prestaciones. Cuando uno va a jubilarse por invalidez, tiene un mecanismo de acceso a las prestaciones, que también es una comisión médica del Poder Administrativo. Entonces, esto está a mitad de camino. Lo que ofrece es una posibilidad de tramitar esa prestación de un modo más simple que un proceso judicial. Si queda algún tema que no lo puede resolver esa área, no niega el acceso a la justicia. O sea, no quiero meterme al derecho constitucional, pero digamos, los sistemas de solución dentro del Poder Administrativo han sido receptados siempre por la Corte. La Corte lo único que ha hecho siempre es que tenga por lo menos el acceso a una instancia judicial. Y es una jurisprudencia que viene de lejos, diciendo, puede haber sistemas administrativos siempre y cuando tenga acceso a por lo menos una instancia judicial de revisión. La diputada Arcando. Un poco refrescar lo que veníamos... Discúlpenme, brevedad para que podamos escuchar al ministro y porque, bueno, nosotros también tenemos asamblea legislativa en un ratito. Un poco refrescar lo que veníamos hablando en la reunión previa respecto de los prejuicios que ocasiona esta ley y un poco lo que veníamos viendo en el funcionamiento de ambas cámaras. No coincido con que esta ley deniegue el acceso a la justicia. Si nosotros hablamos de los derechos de los trabajadores, tenemos que también darle la posibilidad a esos trabajadores de que en un corto plazo puedan resolver su situación. Y si no pueden llegar a un acuerdo o entienden que sus derechos no están siendo garantizados en la forma que entienden que sea justa, tienen la posibilidad de acceder a la justicia en las mismas condiciones que pueden acceder hoy en día, nada más que con un proceso judicial muchísimo más largo y corto en el caso de la instancia administrativa. Con respecto a los sindicatos, que se habló de la oposición de ciertos sindicatos, tenemos que hacer dos distingos de sindicatos que tienen patrones y sindicatos cuyo patrón es el Estado, que digamos son los que se autoaseguran. En ese caso son en la provincia de Santa Fe quienes mayoritariamente se oponen a la ley cuando no los comprendería. Y también tenemos que ser cautos, como dijo el ministro de Trabajo de la provincia, en primero ver el proyecto del Ejecutivo para efectuar las consideraciones pertinentes. Muchas gracias. Gracias a usted. Senador Enrico. Gracias, presidenta. Una cuestión respecto a lo que dijo la diputada Gruera, para tener a consideración. No es
inconstitucional que el ordenamiento jurídico establezca un criterio previo a la justicia para el justiciable. O sea, lo que es inconstitucional es que un ciudadano no pueda acceder a la justicia, pero si el ordenamiento jurídico establece una instancia previa, eso sí que es válido en la medida en que después tenga la posibilidad de reclamar. De hecho, en Santa Fe rige desde hace 6 años la ley 13.425 que obliga a la mediación prejudicial previa para todos los juicios civiles en Santa Fe. Y eso no ha sido declarado inconstitucional y rige. Podemos estar de acuerdo o no. Lo que claramente esto es constitucional y de ninguna manera se restringe el acceso del trabajador o de la empresa a la justicia si es una cuestión previa que el ordenamiento jurídico válidamente lo puede establecer. Segundo, una consideración de fondo para los que hemos apoyado esta ley. El sistema actual no beneficia a los trabajadores, están dando vuelta años, no beneficia la generación de empleo, que es lo que los que no son trabajadores quieren que haya en Santa Fe, más inversiones seguras, y tampoco beneficia al sistema de respuesta de parte del Estado por parte de la justicia, que están abarrotadas de estas causas. Los únicos que se han beneficiado, para mí, son algunos estudios jurídicos que han hecho ganancias enormes con parte de las indemnizaciones de los trabajadores. Entonces digo, creo que esta ley es necesaria, no es inconstitucional y obviamente, como toda materia, cuando algo es discutible, ya salen los planteos de inconstitucionalidad por anticipado. Es una decisión política legislativa, pero que está plenamente dentro del marco y ya tenemos un antecedente normativo en nuestra provincia, que es justamente lo que le decía, para instancias civiles, la mediación prejudicial previa que rige en Santa Fe obliga a todos a ir a una mediación previa, con la diferencia de que hay que pagarla. El justiciable tiene que ir y pagar esa mediación y después puede iniciar la demanda. Y esto nunca ha sido declarado inconstitucional. Diputado Mayoraz. Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, gracias por estar aquí. Sin que implique, mi nombre es Nicolás Mayoraz, soy presidente del bloque Somos Vida y Familia. Sin que implique tomar una posición con relación a la ley que estamos estudiando, que está en la legislatura, me permito reflexionar sobre las palabras que dijo mi compañera, la diputada Bruera. Yo disiento respetuosamente con ella porque creo que si hay algo que se le puede achacar a esta ley, quizás no es la inconstitucionalidad, porque no lo es. El tema del derecho constitucional, como usted bien decía, ya ha sido abordado por la Corte Nacional desde principios del siglo XX. Es lo que se llama, digamos, la jurisdicción administrativa, la justicia administrativa. El Poder Judicial, la Corte Nacional, ha admitido la existencia de tribunales administrativos en la medida que ejerzan, dentro de cierto marco de discrecionalidad técnica acotada, la aplicación de normas, que es lo que ocurriría en este caso, pienso yo, donde lo que hay que determinar es el grado de incapacidad que presenta un trabajador. Y entonces, de esa manera, al permitirle la posibilidad de acceder a la justicia a través de un recurso amplio, e incluso se agrega en algunos fallos de tribunales la posibilidad de una doble instancia y no de una instancia única, está satisfecho la garantía constitucional del acceso a la justicia. Por otro lado, tampoco me cierra la crítica en cuanto a la tarifación que decía el compañero Belfrade. Creo que el sistema actual es un sistema tarifado, más allá de lo que se adhiera o no. Hoy por hoy hay una fórmula que determina, según el grado de incapacidad que se establezca, cómo se paga. En consecuencia, creo que no es lo que hay que discutir en la adhesión a esta ley, es el sistema tarifado, porque no es parte de lo que está en discusión aquí. Sí, sí me parece hacer hincapié en lo que decía el Frade en relación a la prevención de accidentes, que no tiene que ver tampoco con la ley, como usted decía, sino con un verdadero cumplimiento de la ley que establece un capítulo específico en cuanto a la prevención de accidentes, a la tarea que hay que hacer en los lugares de trabajo, a los deberes de los empleadores, de prevenir las enfermedades y riesgos del trabajo. Y sí, también me parece atendible la objeción del diputado Rubeo, es decir, es muy importante para que realmente sea una instancia administrativa eficaz donde se resuelven y se acoten los términos para que el trabajador no tenga que demorarse todo el tiempo que hoy se demora en la justicia, que haya oficinas suficientes en todo el territorio de la provincia para que el trabajador no tenga que desplazarse, para que el trabajador no tenga que recurrir a abogados que no son de su confianza y para que realmente, al haber más oficinas, no se saturen del trabajo que seguramente van a tener, como tienen hoy los tribunales. Nada más, gracias. Ministro, gracias, diputado. Bueno, yo estoy de acuerdo con usted. O sea, creo que una de las tareas que más nos debemos enfocar es en prevención. Insisto, la realidad es que
con las leyes anteriores no teníamos ni siquiera información. O sea, yo recuerdo, yo participé en el debate de la redacción original de esta ley. Y en ese momento estaba de director de Higiene y Seguridad alguien que fue secretario de Trabajo de acá, que es Carlos Rodríguez. Creo que fue secretario o ministro de Trabajo. Ministro de Trabajo. Fue ministro de Trabajo acá, Carlos Aníbal Rodríguez, un amigo personal. Y la verdad que nos costaba tratar de saber cuántos muertos había en el año, porque la Dirección de Higiene y Seguridad del Ministerio de Trabajo no tenía información, ni siquiera información. Entonces imagínense si a la Dirección de Higiene y Seguridad le costaba determinar el número de muertos del año, imagínense qué políticas de prevención se podía hacer con esa ausencia de información. Hoy hay plena información, hay políticas de prevención. La cantidad de muertos en Argentina, aunque parezca alta, es baja, porque la verdad que le estamos endigando a los muertos reparados por accidente de trabajo, aquellos muertos en el trayecto al trabajo, cosa que las estadísticas internacionales no comparten. O sea que si le sacamos esa parte, la verdad que no quiere decir que sea buena. Lo que quiero decir es que la ley ha dado resultado. Se han adoptado conductas preventivas. Yo les invito a recordar nada más si era común ver en las obras en construcción los balconcitos para evitar que la gente se caiga. Y la verdad que hoy no ven una obra en construcción que no tenga terminado de modo tal de impedir las caídas mortales de los trabajadores. Eso que parece muy simple no existía. Y la verdad es que esto ha permitido llevar adelante. Con lo cual me parece que lo que hay que hacer es terminar de completarla esta ley. Y terminar de completarla es facilitar el acceso a la prestación. Que es nada más que eso. Senador Pirola. Gracias, señora presidenta. Un par de consideraciones. La verdad, el senador Enrico hizo alguna consideración respecto a la mirada que tenemos desde el Senado y a la media sanción que le dimos. Y un par de aclaraciones. La primera es que nosotros, el proyecto que tuvimos en tratamiento y que tiene media sanción fue harto debatido, y como es habitual en la Cámara de Senadores, recibimos en los distintos bloques a todo el espectro, diríamos, que de alguna manera se sienten afectados o tocados, a favor o en contra, por esta ley. La verdad que después de esa larga discusión avanzamos con una media sanción que siempre entendemos es perfectible y que justamente ese es el ámbito, este es el ámbito en el cual uno puede ir encontrando los consensos, y que también tiene que ver con la mirada de lo que fue en su momento la aprobación de la ley nacional, que contó con el voto favorable de muchos legisladores de nuestra provincia de Santa Fe, y que verdaderamente entendemos todo lo que se puede hacer en beneficio para que la justicia llegue rápido y sea efectiva, más allá de que también tengamos lamentablemente que hablar de cuestiones tarifadas, pero esa es parte de la realidad que tenemos. Entendemos que es saludable, por eso celebro esta posibilidad de poder debatirlo aquí. La verdad no sé si el diputado del Frade se quedó o no, pero bueno, no es la primera vez que nos pasa, que da su opinión y se va, y lo lamentamos mucho, porque entendemos que este es el ámbito donde tenemos que debatir estas cuestiones. Nosotros vemos, y hablo creo en nombre del bloque de senadores del justicialismo, la necesidad de continuar debatiendo la posibilidad que Santa Fe esté dentro del ámbito de lo que se viene dando en muchas otras provincias. No quiero entrar en términos y cálculos económicos, porque bueno, más allá de que soy contador, finalmente uno termina teniendo esa desviación, pero está claro que cada vez que nos sentamos con algunos de los sectores, este es un elemento que en la mesa termina siendo irrebatible a la hora de llegar con la justicia de la mejor manera, en el tiempo oportuno, a muchos trabajadores que tienen situaciones difíciles y que son producto de esto. Muchos en las empresas, donde creo que se viene trabajando y mucho, y otros que tienen que ver con los imponderables, como decía usted, señor ministro, en aquellos que tienen que ver en el transcurso de que el trabajador llega a su lugar de trabajo. Simplemente fijar esta posición. Nosotros entendemos y vemos muy bueno que el Poder Ejecutivo, con los elementos y los distintos proyectos, con el que obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores, y también aquellos proyectos que hay
en debate en la Cámara de Diputados, que fueron presentados en su momento, pueda de alguna manera, a partir de este momento y con esta importante reunión que tenemos aquí, y también opiniones que son diversas, encontrar un camino que creo que va a ser superador para la provincia de Santa Fe. Creo que hoy la provincia de Santa Fe está en una clara desventaja respecto de la aplicación de la ley nacional, la posibilidad de que nuestros trabajadores, en el marco del derecho constitucional, accedan rápidamente a la posibilidad, con la mediación, con lo que hablábamos, y experiencias que existen en otras provincias, inclusive en Capital Federal, y entendemos que es un tema que tenemos que tomar, avanzar rápidamente en la posibilidad de los consensos, y que debemos atender también a aquellas inquietudes, pero que tenemos que salir de la mirada sensacionalista, de la mirada por allí que tiene que ver con lo que queda bien decir, y que parece que a veces en función de eso se hace en defensa de los trabajadores. La verdad que la mejor defensa de los trabajadores es que tengan un trabajo digno, que tengan las condiciones establecidas por ley, y que ante una situación que nadie quiere, como es cuando tienen un accidente, el Estado tenga la capacidad, a través de las facultades de su Constitución y de sus leyes, de responder rápidamente para solucionar. Nada más. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Insisto con lo que dije al principio. El tema, lo importante acá es la prestación y no la acción. O sea, si no tenemos en claro eso, terminamos confundiendo cuál es el objeto. Si garantizarle el derecho a la acción o garantizarle o ayudarlo a que tenga lo más rápido posible la prestación. ¿Listo? ¿Alguien más quiere hacer? La diputada Brera. Le pido que... Muy breve. Sí. Solo quería dar un dato. En las comisiones médicas solo están aceptando el 2 y el 3% de las enfermedades laborales. Y no es cierto que no afecta el derecho, el acceso a la justicia, porque se accede a la justicia mucho más tarde, porque se pone un plazo de caducidad, porque se le da cosa juzgada a la resolución administrativa, etcétera, etcétera. Y además, porque después puede recurrir a la justicia. Entonces, bueno, ¿por qué no puede justicia? ¿Por qué tiene que esperar todo un proceso administrativo para recurrir a la justicia? Si en definitiva tiene que recurrir a la justicia. Y además se le pone una condición suspensiva para recurrir a la justicia. Yo quisiera, cuando se habla de los derechos de las enfermedades y accidentes laborales, no quisiera escuchar hablar de litigiosidad, porque además no es cierto, porque la litigiosidad se va a multiplicar con esto. Yo quisiera escuchar hablar de la defensa de los derechos de los trabajadores y la prevención y la atención de las enfermedades laborales en vía jurisdiccional. Nada más. Senador Traferri. Muy breve, quiero destacar la presencia del Ministro de Trabajo de la Nación. No es un hecho habitual, por eso me parece que es muy importante, es una forma que yo celebro de comunicación y de trabajo con los legisladores provinciales. Por eso también, de la misma manera que lo planteaba el senador Pirola, este es el ámbito, esta es la oportunidad. Tenemos que valorar muchísimo la presencia de un ministro de la Nación, aquellos que tenemos más de 20 años en estas bancas, y es la primera vez que tenemos esta posibilidad, se lo queremos agradecer, porque creo que es el camino del diálogo, de la búsqueda de consenso, y su presencia nos está marcando eso. No imponernos una ley, sino darnos la posibilidad de que entre todos tengamos la ley posible, la mejor ley para la provincia de Santa Fe, acompañando, por supuesto, la ley nacional. Muchas gracias. No, bueno, agradecido soy yo. La verdad que me parece muy bueno este mecanismo de venir a participar de este tipo de... plantear cuáles son nuestras opiniones en un debate que tienen que dar ustedes. Así que yo le agradezco. Muchas gracias. Diputado Martínez, y para terminar, disculpen, estamos con los tiempos justos. Sí, brevemente ratificar las expresiones del senador Traferri. La verdad que nos distingue la presencia de un ministro nacional.
agradecemos su disertación y la verdad que le pedimos disculpas que se haya convertido esto en un debate, pero creo que ha sido enriquecedor. Agradecemos también al ministro de Trabajo por estar trabajando en la búsqueda de un consenso. Me parece que va a ser bueno tener el texto de la ley para poder debatirlo, porque hoy estamos hablando sobre la base de prejuicios de un texto que no está. Y creo que hay una voluntad política que ha manifestado el gobernador de mandar un mensaje al ámbito de la legislatura. La verdad que creo que hay signos políticos, digamos, una presencia de un ministro nacional, de un gobierno nacional y popular, del ámbito provincial. Y la verdad que en representación de todos los diputados creo que nosotros en varios aspectos seguimos en mora en materia legislativa y creo que tal vez esta reunión, bajo el cobijo y la protección de los amables senadores, nos obliga a poder debatir esta cuestión en la Cámara de Diputados. Creo también que no se lleve una falsa idea de la opinión de la Cámara de Diputados, porque, bueno, ha habido un mensaje del Ejecutivo anterior que hoy expresa y representa la conducción de la Cámara de Diputados, y bueno, habrá un mensaje de este Ejecutivo, así que tal vez sea esta una ley donde, bueno, podamos construir los consensos que a veces nos cuesta construir en el ámbito de esta provincia. Muchísimas gracias. No, por favor, al contrario. Igual, en cuanto a debate, mire, vengo de estar 2 semanas discutiendo el proyecto de jubilación de jueces y diplomáticos, así que debate no me... ya más debate que tuve, más imposible. Sí. Bueno, les quiero agradecer a todos y a todas las que participaron, y también quiero recalcar, como lo hicieron muchos de ustedes, la presencia aquí de nuestro gobernador. No es habitual que un gobernador venga al recinto a expresar claramente cuál es su posición, y además, por otro lado, una posición abierta claramente, porque si bien va a haber un mensaje para que todos ustedes tengan en consideración el proyecto de ley que obviamente el gobernador va a ingresar a través de esta Cámara, de la Cámara de Senadores. Vuelvo a reiterar, no es habitual que esto se dé, y esto habla también de una institucionalidad creciente y de algo que estamos construyendo entre todos y todas en esta nueva forma de hacer política que creo que atraviesa este momento histórico de la Argentina, tan importante y tan necesario, porque, con todo respeto, y si bien yo soy abogada y no vengo justamente de la justicia laboral, uno siempre está tratando de resolver el conflicto de aquellos que menos tienen y que más sufren. Le queremos agradecer muchísimo al ministro su presencia, el haber venido a la provincia de Santa Fe, el haber puesto en consideración de todos los santafesinos y santafesinas cuál es la mirada del Gobierno Nacional acerca de esta conflictiva, al señor gerente de la Superintendencia de Seguros y de Riesgo de Trabajo, y le vamos a dar la palabra, le voy a dar la palabra acá desde el Senado a nuestro gobernador para que lo salude y para que pueda cerrar este encuentro tan importante que vuelvo a reivindicar, que vuelvo a manifestar, reivindica la institucionalidad creciente de esta provincia. Gracias, señora vicegobernadora. Buenas tardes ya a todas y a todos. El agradecimiento por generar este ámbito en el que no estoy acompañando al ministro por una cuestión de gentileza y de anfitrión. Además de eso, la decisión clara y política de decir qué pensamos en esto. Y el proyecto del que hablaba el ministro Zuckerman, recogidas estas últimas impresiones, tendrá sus últimos retoques y hoy mismo va a estar aquí en la Cámara. Que no quede duda que nosotros queremos que haya tratamiento. El proyecto recoge mucho diálogo de ustedes, mucho de de las cosas presentadas en el proyecto anterior, y el agradecimiento al ministro no solamente por la visita, por tener la disposición de venir hacia aquí, sino que desde el primer momento que contamos cuál era la situación en el tema RT, nos dijo: yo voy a la provincia y voy a participar
de las reuniones que sean necesarias. Así que, ministro, muchísimas gracias, de la misma manera que muchísimas gracias a ustedes por el ámbito, y esperemos que el proyecto que estemos ingresando a las cámaras en el día de hoy haya recogido adecuadamente las mejores impresiones y nos pueda dar la mejor ley en la provincia de Santa Fe para poder tener una adhesión a la ley nacional. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes y gracias al ministro de Trabajo también.